¿por qué creo yo que aquella civilización, o sea, hubo una civilización tan avanzada? Pues no lo digo yo, lo dice, por ejemplo, Flavio Josefo, que es Flavio lo que hemos Josefo. comentado al principio, Es que él verdad, tienes decía, razón. Flavio Josefo decía que hubo una civilización previa a la actual que tenía unos altos conocimientos en todas las ramas de la ciencia y que decidieron, habiendo predicho que se acercaba un cataclismo que acabaría prácticamente con toda la humanidad, que al menos esos conocimientos perdurasen por si alguno lograba sobrevivir y tuviese la capacidad de aprender todo lo que ese depósito de conocimiento albergaba, pues que pudiese retomar lo que es la historia de la ciencia en el punto en el que ellos la habían dejado. Y para eso, sí, dime. Y de hecho, te iba yo a preguntar, que estuve yo leyendo también que esta gente a lo que se dedicó fue a construir monumentos tremendos en los cuales se incluyen las pirámides de Giza, se incluye la Esfinge, se incluye, pues no sé, puede ser Tiahuanaco y todo este tipo de construcciones megalíticas que fueron construidos por ellos con intención de, bueno, algunos de esos monumentos fueron construidos con la intención de preservar ese conocimiento. Y de hecho, bueno, yo en mi canal también tengo información sobre que no tiene ningún sentido que estas estructuras formen parte de los egipcios, de los aztecas o de lo que sea. Que luego llegaron ellos y se lo apropiaron y lo usaron, pues seguramente sí, y 100% que sí. Pero la construcción no se les atribuye a ellos, ya no solo por los manuscritos, sino por las pruebas científicas con el carbono 14 que también se están empleando. O sea, lo cual que yo creo que esto incluso apoya todavía aún más lo que aquí estamos comentando tú y yo. Mira, Carlos, primero te voy a contar por encima esas dos columnas prediluvianas a las que hacía referencia Flavio Josefo. Te voy a comentar de lo que estaban hechas. Según Flavio Josefo, para preservar esos conocimientos, él hablaba de Hermes, ¿no? De una dinastía de sabios que arrancaba con Adán, que luego, pues si quieres, nos detenemos en esa curiosa familia. Sí, ¿en quién es cada uno? Estaría claro, bien saberlo. Claro. Entonces, él hablaba de que un personaje que formaba parte de esa civilización anterior, previendo el diluvio, construyó dos columnas, una de piedra y otra de adobe. Construyó dos columnas como si fuesen sistemas redundantes. ¿A quién se le ocurre hacer eso? O sea, ¿a qué persona de la antigüedad dice, vale, tengo un conocimiento importante y quiero que se preserve? La puedo hacer de piedra, hago una estructura de piedra, para que sí, como que el resistente, destruya, claro, resistente a cualquier tipo de cataclismo por fuego, cataclismo por un meteorito que se estrelle, por inundaciones, claro. Ya está, y te hacen esa estructura de piedra y se preservan ya esos conocimientos. Vale, entonces, ¿por qué hacer dos columnas? ¿Y por qué hacer una de ellas de adobe? Porque claro, tenemos que, dice, bueno, construyeron dos columnas para que pudieran sobrevivir al diluvio. Y una de ellas la construyeron de piedra y otra la construyeron de adobe. ¿Por qué hicieron la de piedra? Por si la de adobe se derrumbaba, que por lo menos pudiese preservar la de piedra. Y en la de piedra hicieron una referencia a que había otra columna de adobe. Entonces, ¿por qué almacenar esa información de forma redundante que tú ya estás previendo que pudiera eventualmente perderse por la fuerza de ese cataclismo? No sería... ¿Sí? Sigue, que yo creo que aquí está lo interesante. Sigue. Claro, no sería para que el que viera esa columna hecha de bloques de arcilla o de una construcción humana supiesen que algo había, porque claro, tú imagínate que haces una construcción de piedra. Tú sabes que, bueno, hoy en día existen, por ejemplo, en la zona de México hay pirámides que han quedado sepultadas por la tierra. Como las de Bosnia.
claro, las de Bosnia, que no sé si esas son pirámides reales o no, ahí hay mucha polémica, pero bueno, las de China, que también son, quiero decir, que si tú haces algo pues de piedra, al final eso se puede colmatar de sedimento y convertirse en algo como una montaña, y salvo que alguien se ponga a escarbar, pasa desapercibido. Claro, entonces es como que necesite que haya algo que deje a las claras que eso es obra humana, que no es obra de la naturaleza. Y claro, ya tiene una pirámide de piedra y una de adobe. Mi pregunta es, ¿no es posible? Bueno, antes de la pregunta voy a otro autor. Hemos dicho que es Flavio Josefo, que hablaba de esas dos columnas prediluvianas. Por otra parte, también está Said al-Andalusí, que es un autor español de Al-Ándalus, nacido en Almería y fue también alcalde de Toledo. Y este fue un historiador de la ciencia. Y tiene un libro que se llama El libro de la categoría de las naciones, en donde pone todas las naciones que han existido y que existían en ese tiempo y su relación, el amor que tenía cada nación por la ciencia. Y cuando llega al pueblo de Egipto, pues te dice que hubo un sabio que se llama Hermes también. Lo pone él, Hermes lo identifica con Enoc, con el profeta Idris, el abuelo del musulmán. Claro, entonces sería el Enoc del abuelo de Noé. Y pues lo llama, él dice que los diferentes pueblos lo llaman de una forma y entre ellos es Hermes. Habla de Hermes Trismegisto, los tres Hermes que hay, uno de ellos que es Tot, el dios de la sabiduría egipcio, otro que es Enoc, y otro que es otro autor, otro sabio de Babilonia. De Babilonia, sí. Creo que era el rey Ostanes. Entonces, Said al-Andalusí decía que Hermes había sido capaz de predecir, lo mismo que decía Flavio Josefo, que había sido capaz de predecir el diluvio y la extinción de la humanidad, y que quiso preservar todos los conocimientos que habían tenido científicos hasta este momento, preservarlo en unas columnas. Pero es que esas columnas, este hombre ya las concreta, y esas columnas son las pirámides que están en Egipto. Exactamente. Es decir, entonces esa es la interpretación que podemos hacer de las... Ya tenemos aquí un enlace. Tenemos una persona que no está sometida a ningún tipo de ortodoxia científica, que le puede ocurrir como a muchos autores, que cuando han dicho algo que va en contra de esa ortodoxia científica, los han crucificado y le han quitado todos los honores y todos los reconocimientos que tenían. Y por ejemplo, me acuerdo de Sir Fred Hoyle, el que estudió la síntesis del carbono dentro de las estrellas, que cuando dijo que el carbono era imposible que existiera de forma natural y le atribuyó a una voluntad suprema la existencia del carbono y por tanto la vida, le eliminaron, que tenía un montón, tenía la condecoración al caballero de la Real Orden del Imperio Británico, en fin, tenía las máximas condecoraciones y se las quitaron todas porque de su análisis pues dedujo ese tipo de ideas. Entonces este hombre no estaba sometido a ningún tipo de ortodoxia científica que dijera no, las tumbas las pirámides son tumbas de faraones. Este hombre dijo que las pirámides, y cualquiera de tus oyentes pueden acudir a este libro que he dicho, el libro del saber el libro de la categoría de las naciones, de Said al-Andalusí, está en español, está en la editorial Akal. Pues ahí dice eso, que ese conocimiento prediluviano se preservó en las pirámides.